¿Qué es un absurdo? Bueno, es una persona que actúa o piensa de manera ilógica o contraria a la razón. Es de difícil comprensión. Una persona absurda o una persona que hace algo absurdo, es algo que es ilógico, que no es parte de la media, que no es lo normal o lo que nosotros consideramos lo normal. La palabra de Dios tiene varios absurdos. Por ejemplo, Proverbios 19:10 dice: no hay nada más absurdo, o sea, no hay nada más absurdo que un tonto viviendo entre lujos y un esclavo gobernando a reyes. Ahora, ¿cómo se puede llegar a dar estas dos antítesis? ¿Cómo puede ser tan absurdo que un tonto esté viviendo bajo lujos o que un esclavo, alguien que está preso muy adentro, esté gobernando naciones o reyes? ¿Se puede dar esto? Claro que sí. Muchos creen que cuando alguien no tiene recursos y comienza a tenerlos, va a cambiar su corazón, o sea, va a mutarlo. Pero esto no es verdad, porque solo manifiesta lo que yacía dentro de esa persona. O sea, el dinero o las ganancias, lo que afloran en la personalidad de aquella persona, valga la redundancia, es lo que siempre hubo. Dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, la persona que cuando tiene un poco de recursos ostenta y de repente derrocha el dinero, no es que esa persona en realidad ahora, porque ahora tiene dinero, es de esa manera. No, es un mono con navaja. O sea, solamente hay muchos pobres que igual aman al dinero. Y hay muchos ricos que aman al dinero. O sea, ¿cuál es el equilibrio? Bueno, no que una persona siendo rica de repente quede en quiebra y ahora manifieste el dolor de haber perdido, eso sea que una persona ame al dinero, sino que esa persona se duele porque perdió sus ganancias. Pero muchas personas que están en escasez económica ambicionan, están esperando tener, no sé, ganar algo que venga del cielo, y una vez que tienen un poco de dinero o mucho dinero, entonces derrochan el dinero. O la fama. Muchas veces vemos a personas con fama, que no eran nadie ayer, más hoy con internet y demás, y de repente cuando tienen dinero se gastan la vida y de repente su éxito pasó. Ahora después de 5 o 10 años ya nadie se acuerda de esa persona. ¿Y qué hizo con sus recursos? Los malgastó. ¿Por qué? Porque siempre amó el dinero. Y la raíz de todos los males es tener el afán por ganar y ganar y ganar cada vez más plata. Es el afán, el amor desmedido por el dinero. El que tiene pasión o amor por el dinero va a tener muchas aflicciones. Ahora, ¿está mal tener dinero? No. Puede haber una persona de escasez o de escasos recursos que de repente Dios la bendice, la prospera y la persona sigue siendo la misma. O sea, sigue teniendo el mismo semblante, sigue ayudando con la misma pasión, se sigue entregando por el Señor de la misma manera. Así que no es que una persona que tenga dinero necesariamente se va a torcer o va a cambiar su corazón. Para nada. El dinero lo único que manifiesta, amados y amadas que me están escuchando del otro lado, es lo que había siempre, o lo que hubo siempre, esa codicia interna o ese amor por ayudar y por sembrar y por ser la misma persona. Ahora, es un problema tener dinero porque va a ambicionar o va a manifestar lo que hay en el corazón de cada uno. Entonces digo, es un problema desde la perspectiva humana, desde la perspectiva divina. El Señor muchas veces nos prueba, nos pasa por el tamiz del dinero, de la economía. A veces tenemos poco, otras veces tenemos mucho, para ver qué realmente hay en nuestro corazón. La segunda parte, la parte B del texto, decía que aquel que está esclavo también puede tener problemas, porque puede estar dirigiendo naciones, pero está esclavo en su corazón, está esclavo en su corazón. El rey Roboam, ustedes lo deben conocer o se deben recordar la historia. Salomón muere, lo sucede su hijo Roboam. Roboam ahora tiene el peso de un imperio que había construido su abuelo David y había su padre establecido sin fronteras, tenía riquezas por todos lados. Ahora viene el momento difícil. ¿Cómo estaba Roboam por dentro? O sea, era como dice Proverbios, era un esclavo que estaba gobernando naciones. Ahora va a manifestar lo que hay en el corazón. Así que los sabios se juntan con Roboam, le dicen, mira, tu padre hizo esto.
hay que bajar un poquito los decibeles, hay que acompañar al pueblo, porque tu padre era un poco severo, Salomón. Así que vamos a ayudar al pueblo, vamos a acompañarlo. Eso es lo que la gente está esperando de vos como rey, Roboam. Y él, en vez de escuchar a los sabios que tenían tiempo, que habían caminado el camino, se juntó con sus amigos en una noche de pizzas y algunas bebidas, podemos decir gaseosas si ustedes quieren, y de repente le dice: ¿qué harían ustedes? Nosotros seríamos más severos que tu padre. Entonces él, en vez de escuchar el sabio consejo de los ancianos, se fue tras los consejos de los jóvenes. Y acá está el problema. Cuando nos encarcelamos bajo las palabras de personas que no están en el mismo espíritu que nosotros. Cuando nos encarcelamos bajo palabras de personas que no miran o no aman al Señor, o son tibios espirituales, o no tienen pasión por el Señor. Esas palabras van a hacer mella en nuestro corazón, pero también posiblemente nos tornen a tomar muy malas decisiones. La palabra de Dios dice en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 12, dice: después de 3 días Jeroboam y los hombres de la tribu del norte fueron a ver de nuevo al rey Roboam, flamante rey que los estaba gobernando, como él les había pedido. Verso 13 dice: el rey les habló con dureza, no hizo caso de los consejos de los ancianos, sino a los muchachos. Y aquí es donde vemos cuando se bifurca el reino de Israel. El reino del norte, el reino del sur, y comienza por la esclavitud del corazón de Roboam. Él que escuchó a sus jóvenes consejeros, malos consejeros, porque nunca tuvieron 2 dedos de frente, nunca dijeron vamos a consultar a Dios. Ellos les dijeron lo que le pareció. En cambio, los ancianos fueron desechados por el joven Roboam, el joven y flamante rey. Y esto hizo que se bifurcara el reino. Una mala decisión, alguien cuando está en esclavitud de malos consejos, toma malas decisiones. Y esto acabó con el imperio del rey David, que había continuado el rey Salomón. Pero con Roboam el imperio se tuerce, se quiebra, se quebranta, se divide, se bifurca. Y ahora tenemos el reino del norte, el reino del sur. Gracias a un mono con navaja, al absurdo de un rey flamante no escuchando a los sabios, sino prestando sus oídos a los consejos de los muchachos. A la palabra de Dios, como te decía, encontramos varios absurdos. No es el único estos que te estoy mencionando a través de este proverbio, sino que debes recordar a Jonás. Jonás, bueno, hay una vieja canción que dice: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Ahora, qué absurdo que él, siendo predicador, el Señor lo llama a ser profeta de la nación. Y él era un gran y respetado profeta. Se supone que si uno es predicador, lo que más hace es predicar. Si uno es gomero, lo que más hace es emparchar gomas. Si uno es carnicero, lo que más hace es cortar carne. Qué absurdo que un carnicero no quiera cortar carne. Qué absurdo que un gomero no te quiera arreglar una cubierta. Qué absurdo que Jonás, siendo profeta, predicador, en vez de hacerle caso al Señor y ir a predicar a una nación, se los dio en bandeja. Dios le dijo: andá porque ya preparé los corazones. Estos van a tener que escuchar o escucharte. Y en vez de hacerle caso a la plataforma que Dios le había entregado a Jonás, se fue para Tarsis, se fue para diametralmente opuesto a la palabra o a lo que Dios le estaba pidiendo. ¡Qué absurdo! Que por lo que late tu corazón, lo dejes pasar. ¿Qué es lo absurdo en nuestra vida? Bueno, es aquello en lo que Dios nos está llamando y en vez de nosotros tomar decisiones que a veces nos van a dejar sin compañía, en muchas otras ocasiones, quién sabe, nos mantendrán solos con el Señor y tu familia, y en otras ocasiones te rodearás de amigos, pero tendrás que ver, o tendremos que ver, que esos consejos sean de gente espiritual y no de muchachitos, y no hablo específicamente en edad, sino que hablo de muchachos espirituales que solamente te aconsejan por beneficio. Acá lo que le había pasado a Roboam fue porque ellos estaban esperando más ganancias. Y a veces los que nos rodean solamente se quieren aprovechar de lo que Dios está poniendo en nosotros. Fíjense en que el segundo ejemplo que les quiero dar es justamente José. Qué absurdo que en vez de ocultar o guardar en su corazón aquella visión que Dios le había dado, aunque sea se lo hubiese compartido a sus padres, fue y vociferó cual persona orgullosa. Yo sé que nadie habla mal de José, pero
Cuando Dios le muestra los dos sueños, en vez de atesorarlos, guardarlos y orar para su cumplimiento, guardarlo en su corazón, por lo menos hasta que se cumpla, fue y le dijo a sus hermanos, ustedes me van a servir. ¡Ja! ¡Qué bonito! ¡Qué absurdo! Que en vez de atesorarlo en su corazón hasta el cumplimiento, fue y lo vociferó. A veces tenemos ese mismo pensamiento absurdo de pensar que si lo digo más rápido se va a cumplir. Si lo anuncio, más rápido se va a cumplir. Y no es así. Se cumple en el tiempo de Dios, en el kairos que Él maneja. En el kairos que Él maneja, el cronos que es el nuestro tiempo, va a ser perfecto cuando se alinea con su propio tiempo. O sea, con el kairos de Dios. Entonces, a saber, Dios te habrá llenado de visión, te habrá dado sueños, pero es muy importante saber a quién se lo vas a compartir. Porque si no te van a terminar vendiendo. Ay, pobrecito José, ya sé, estaba en el plan de Dios. Pero hoy miremos la parte D, ni siquiera la B, la parte D de este capítulo. Y fijémonos que él tuvo un sesgo de orgullo al comentárselo. Él no iba a esperar que lo aplaudan y le digan, sí, claro, ahora mismo te entronaremos, José. No iba a pasar, él lo sabía. De hecho, el padre tenía cierto apego, más que con sus hermanos. Le había regalado una campera carísima, un tapado de cuero, algo que en ese momento era carísimo, una túnica de colores. Y él no tendría que estar esperando que los hermanos lo alaben, sino que él sabía que se iba a terminar ganando no el favor necesariamente de sus hermanos, sino el rechazo. Ahora tenemos que ser sabios a la hora de compartir lo que Dios nos está llamando a hacer. No digo que no lo compartas, claro que sí, usted debe compartirlo, necesitamos compartirlo, pero a personas que estén calibradas, que estén alineadas a lo que el Espíritu Santo de Dios está hablándonos. El tercero y más recurrente lo encontramos con los discípulos. ¿Cómo puede ser tan absurda esta situación que Jesús les advierte, les dice, miren que ustedes me van a negar, es más, me van a abandonar, van a salir corriendo? Y todos los discípulos encabezados por Pedro dicen, Señor, nunca te vamos a negar, nunca te vamos a abandonar, vamos a estar hasta la muerte contigo. Y empezando por Pedro, todos los discípulos terminaron abandonándolo. Ahora, qué absurdo es pensar que vamos a hacer, que nunca más vamos a pecar. A mí me revienta cuando escucho las prédicas y vamos a hacer un pacto ante Dios y vamos a prometer que no vamos a fallarle más. En serio. Qué absurdo a veces que somos, pensando que, ay Dios, y no te voy a fallar nunca más. Y Dios diciéndonos, yo sé que me vas a fallar. Está en tus genes, está en tu ADN. Venís de una generación caída, de una generación que busca y se inclina todo el tiempo para el mal, pero sé que mediante mi Espíritu Santo cada vez te vas a mantener más firme. Pero es una utopía pensar de que nunca más Dios te vamos a fallar, nunca más, no te vamos a abandonar. No, porque nuestro corazón es débil. Entonces siempre tenemos que decir, Señor, y aunque te falle, nunca me vas a separar de tu presencia. Nunca. No tengamos la tupé de decirle nunca vamos a pecar. Porque sabemos, o por la historia, la palabra de Dios nos enseña que es un absurdo hablar de esa manera. Señor, vos me conocés. ¿Se acuerdan, David? Vos me examinás, me haces un chequeo como un escáner. Y sabés lo que pienso, sabés lo que hay dentro de mi corazón. Por eso nada puedo ocultarte. Estoy desnudo ante tu presencia. Haz de mí lo que puedas conmigo o lo que quieras. Esas oraciones son las que conmueven a Dios. No pasar al altar y decir, Señor, nunca más vamos a ir, hacemos un pacto. No, porque Él nos conoce. Así que este tercer absurdo nos toca a todos, porque todos siempre oramos de la misma manera. Nunca más, Señor. Y es mejor decir, Señor, tú me conoces. Cada vez quiero pegarme más a vos y a tu santidad para que el pecado, repeler el pecado en mí. Pero vos me conoces, vos sabés todo. El prestigioso filósofo Albert Camus, quien crearía la filosofía del absurdo. O sea, lo que yo les estoy diciendo no es nada inventado por mí, está en los libros. La filosofía del absurdo es una de las mayores novelas titulada, o es una de las mayores obras de él, de Camus, que a raíz de esto hizo una novela titulada La peste, que reside en dos doctores que experimentan la solidaridad en un pueblo que estaba plagado por una peste.
traería una reflexión a la siguiente pregunta que yo también hoy te quiero hacer, pero él la tiró en esa novela y a mí me encantó. Dice, ¿cuál es el sentido de la existencia cuando se carece de una religión y una moral universal? Porque podemos pensar que sería absurdo que Cristo haya descendido, haya pagado un alto precio para que nosotros nos callemos, que nos salvemos a nosotros mismos y que no tengamos amor por las personas que se pierden. Y acá te quiero compartir un par de absurdos que a veces pienso. ¿Cuál es el sentido de que nos llamemos cristianos si no anunciamos su reino? ¿Cuál es el sentido de la fe si no creemos en sus milagros? ¿Cuál es el sentido de la gracia si creemos que nuestro Padre nos abandona cuando pecamos? ¿Cuál es el sentido de que digamos que nos amamos si estamos desunidos? Si no estamos en unidad. Eso es un absurdo. Entonces, cuando pensamos en absurdos, tenemos que mirar nuestra propia vida a la luz de la palabra, ver los absurdos de la palabra y entender de que para qué sirve la religión si no va a ser la luz. Termina siendo una religiosidad. Y ese es el problema donde muchas iglesias o muchos templos recurren todo el tiempo, son recurrentes en enseñar una cosa, vivir otra. Y necesitamos ser reales, necesitamos ser tan reales que las personas nos vean e imiten nuestras conductas e imiten nuestra forma de ser, pero no por lo que decimos, sino por lo que vivimos. L. Moody decía que nosotros predicamos más con nuestras acciones que con lo que decimos. O sea, del 100% de nuestra vida, el 80% son las acciones que hacemos, eso predican, y el 20% es solamente lo que decimos, lo que hablamos. O sea, muchos hablan un montón y yo fui y prediqué y hablé. ¿Y qué haces? No, y ahí estoy luchando contra la carne y mi señora y me quiere abandonar y mis hijos se fueron de casa. Entonces tus actitudes demuestran que el evangelio que estás viviendo es una religiosidad. O sea, podemos predicar un montón de la boca para afuera. Las acciones manifiestan si realmente la religión vale, si lo que estamos viviendo es religión. Y siempre yo hago la separación, porque hoy se critica mucho la religión, pero está mal, porque la religión, la Inmaculada, aquella que los apóstoles nos dieron, los padres espirituales, los patriarcas de la fe, aquellos que murieron por entregarnos esta religión cristiana, ellos dieron sus vidas por esta religión. No podemos menospreciar la religión. El problema es cuando nos volvemos religiosos. Y hay un pasito solamente. De una a la otra solo hay un pasito. De ser religiosos a la religiosidad, de tener esta religión tan hermosa, a la religiosidad hay un paso. Cuando todo lo que hacemos es absurdo. Cuando todo lo que hacemos lo hacemos para que vea el pastor, los líderes o para tener una posición dentro del templo. Tener el ministerio. ¡Ay, yo alcancé el ministerio, hermano! Ahora estoy como el líder. Absurdo. ¿De qué sirve? Si el corazón está alejado del propósito genuino. Entonces, debemos preguntarnos, ¿cómo evitamos caer en la religiosidad? O en el absurdo de la religiosidad, que es lo que asemella nuestro corazón, que es donde nosotros debemos evitar que nuestros pies resbalen. Bueno, hay 2 puntos y con esto quiero cerrar. Hay 2 puntos muy importantes. La palabra de Dios dice en Juan 15:16, ustedes no fueron los que me eligieron a mí. Primer punto, entender de no caer en religiosidad o en el absurdo de la religiosidad. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Es absurdo, miren, vamos a pensarlo de esta manera. Es absurdo pensar que nosotros elegimos a Dios. Es absurdo pensar que nosotros lo elegimos porque estábamos mal y necesitábamos una mano, entonces conocimos a Dios porque lo necesitábamos a Él. O porque lo conocimos, porque nadie conoce a Dios primero y después se convierte. Yo sé que esto podría ser antibíblico,
pero es teológico y habla de predestinación, porque Dios ya nos conoció. Por eso Él dice, no es que ustedes se acercaron a mí, yo me acerqué a ustedes. Y ahí se nos va todo el tacho. Pero ¿cómo? Yo estaba pasando un mal momento y entonces me acerqué para conocerlo, a ver si Él podía hacer algo por mí. Y le dije, si tú eres Dios, entonces haz esto por mí. Claro, eso es en nuestra mente, pero es absurdo, porque Él estaba planificando absolutamente todo alrededor de nosotros para que en algún momento de nuestra vida nos cruzáramos con Él. Es increíble. Él estaba entretejiendo absolutamente todo para que en un momento de nuestra vida nosotros abramos los ojos y digamos, ¡ay, Señor, te necesito! Claro, cabezón. Y sí, yo ya te estaba armando el camino para que me conozcas, para que te acerques. Por eso Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Choca nuestra mente eso, rompe nuestro esquema. No quiero que cambiemos nuestra forma de pensar humana. Está bien, nosotros nos acercamos a Él. No lo conocíamos y lo conocimos, pero en realidad Él formó todo como un dominó. Planeó todo en tu vida para que lo conozcas. Es como Blacklist. Bueno, quien vio esa serie se va a recordar. El protagonista Raymond Reddington va a armar un montón de estrategias para que la gente Elizabeth King lo conociera a él. Quien lo vio sabe lo que estoy hablando. No digo estoy menospreciando y estoy haciendo el paralelismo, para nada. Digo que entendamos que Él ya nos había conocido, nos estaba observando, estaba encaminando nuestros pasos, como cuando vos quisiste enamorar a tu mujer y trataste de llamar su atención de alguna manera. O dama, quien sabe que quisiste enamorar a tu esposo o a tu novio, entonces trataste de mostrarte para que te conociera, para que dijera, hello, hola, estoy acá. Y trataste de llamar su atención. Entonces, de alguna manera, ese es el primer paso o el primer punto para entender de no caer en la religiosidad. Mis amados, por eso se trata de Jesús todo el tiempo. Por eso siempre hago el mismo hincapié. Esto no se trata de mí, no se trata de usted, no se trata del mundo, se trata de Cristo. Se trata de lo que Él hizo por nosotros. ¿Cómo nos amó? Él amó a todo el mundo. Claro, a algunos no les interesa abrazarse a Él y otros nos desesperamos por Él. Así que, para no caer en el primer absurdo, es entender que Él te buscó primero. Él, como dominó, hizo una secuencia en tu camino para que llegues a Él. Y llegamos. Y corrimos y llegamos. Así que ese es el primer ítem. El segundo está en Santiago 1:26. Dice, si alguno se cree muy santo y no cuida sus palabras, son una cloaca verbal, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Santiago 1:26. Pero el 27 dice, y la verdadera religión es, porque una cosa es la religiosidad, ¿se acuerdan que les dije? Y otra cosa es la verdadera religión. ¿Y cuál es para la verdadera religión? Bueno, la verdadera religión es creer en Dios el Padre, agradarlo. Agradar a Dios, no a los hombres, a Dios. Dice, y guardar su palabra, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren, y no dejarse vencer por la maldad de este mundo. Entonces, ¿cuál es el segundo absurdo? ¿Cuál es el segundo consejo para no resbalar en la religiosidad? ¿Cuál es la verdadera religión inmaculada, como dice Reina Valera? Amar a Dios, amar a nuestros hermanos. Cuando alguien está pasando una aflicción, estar al lado de esa persona. No es estar todo el tiempo como sanguijuelas pegadas a las personas. No, cuando está pasando un mal momento. ¿De qué nos sirve estar cuando está todo bien? Se manifiesta un verdadero amigo, un verdadero hijo de Cristo. Una persona no absurda cuando alguien está pasando un mal momento y estamos ahí al lado. Y lo llamamos por teléfono y nos juntamos a orar. ¿Qué necesitas? Es dinero. Y le ofrendamos nuestro dinero. El tiempo, bueno, le ofrendamos nuestro tiempo, el oído, escuchamos a la persona en aflicción. Ayudar a los huérfanos, a las viudas, a nuestros hermanos. Entonces, Él te escogió, pero ¿para qué? ¿Para qué fuiste separado? ¿Para qué te encontró en el camino?
Hay una sola opción. O sea, en realidad tenemos dos opciones. Hacer caso omiso y mantenernos religiosamente santos, o en la religiosidad, la falsa religiosidad, la absurda. Hacer un montón de cosas, pero nada para Dios. Todo para que me vean. O ser sincero. ¿Saben que las mayores victorias que tiene un cristiano es cuando ayuda a alguien en necesidad y ese alguien no lo conoce? Es que vos sabés que no van a pasar adelante en el púlpito y van a decir: ay, hermano, yo quiero agradecer por el líder tal fulanito porque estuvo en un momento triste. Entonces, ay, todos lo alaban a lo que hizo. Cuando nadie conoce a ese huérfano, a esa viuda, cuando lo viste en la calle, cuando quién sabe es el amigo de un amigo y nunca fue a la iglesia y nunca irá. Acá no dice a los huérfanos, a las viudas cristianas. No, a cualquier persona. Pero por cuanto lo hicimos por cualquier persona, por cualquiera, por Dios lo hicimos. El que está observando nuestra actitud no falsa, quien está observando lo que nosotros estamos haciendo es el Espíritu Santo. El Padre planifica, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo nos acompaña, nos llena de poder, de unción. Entonces es imposible caer en el absurdo del cristianismo, de la religiosidad, cuando sabemos que hay un plan divino en nuestras vidas, cuando el Hijo ejecutó ese plan sobre nosotros y cuando el Espíritu Santo nos llena de poder para que podamos cumplir, llevar fruto y fruto en abundancia. Mi deseo en este día es que se llene tu corazón de fe. Él te escogió, no para caer en el absurdo de todo el mundo o de las personas llenas de religiosidad, sino para hacer la diferencia. Somos la solución de esta tierra y está sobre tus manos, está sobre mis manos. Que el Señor Jesucristo los bendiga, que Dios les muestre su amor y que el Espíritu Santo los acompañe hasta que nos volvamos a encontrar.